escuela conectando Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. La conversación esta tarde es con Marcos Vanella y él trabaja con el Instituto, déjeme ver, es Instituto de Standards and Technology, the National Institute of Standards and Technology. Tengo que recordar esto. Y él es ingeniero, doctor en ingeniería. Entonces, continuemos. Háblanos sobre el instituto, por favor. ¿Qué es el instituto que hace y lo que tú haces en el instituto? Sí, si es posible. NIST, como son las siglas en inglés, o el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, es un instituto probablemente poco conocido para la gente, pero tiene una función muy importante en lo que es la sociedad en Estados Unidos. El instituto, más que nada, hace investigación y recomienda estándares para ayudar a la industria americana a ser competitiva, a ser segura y en cierto sentido también para ser segura, digamos, y para poder enfrentar problemas, por ejemplo, de desastres naturales, etcétera. Pero más que nada, el tema de estándares viene por la parte de definir cómo son ciertas cosas que se necesitan en la industria, por ejemplo, unidades físicas, y mantener esas unidades físicas a través de cadenas de suministro, por ejemplo. Tal que, si usted, por ejemplo, en Boulder hay dos campus. El campus de Boulder maneja lo que es el tiempo. Entonces, por ejemplo, un segundo ha sido definido y hay relojes atómicos que son máquinas muy complejas que definen el tiempo y todos los relojes que hay alrededor del mundo se sincronizan a esto. Entonces, imagínese usted, si no tuviéramos eso, lo que podría llegar a pasar cuando un aeropuerto tiene una hora, otro aeropuerto tiene otra y no están sincronizados. Entonces, ese es uno de los casos. Por ejemplo, otro caso, a mí me gusta hablar de casos para explicar qué es lo que hacemos, es, por ejemplo, si uno tiene un calibre donde va a medir el diámetro de una pieza que se necesita poner en un auto, si ese calibre o los 100 calibres que tiene la empresa no marcan la misma distancia, obviamente uno va a obtener 100 autos distintos al final de la línea de producción. Todas esas cosas se manejan en NIST. En NIST se hace investigación en distintas áreas, en física, en ingeniería. Por ejemplo, yo trabajo en la Dirección de Investigación de Incendios y allí lo que se trata de recomendar estándares para hacer más seguros edificios, para hacer más seguras comunidades frente al riesgo de incendios. Yo personalmente trabajo en desarrollar software que se usa para diseño de sistemas de protección de incendios. Todos estos sprinkler systems que hay todos estos lugares grandes deben ser diseñados en ciertos lugares con un código que ha sido producido o ha sido escrito gracias a recomendaciones de muchas entidades, entre ellas NIST, por ejemplo. El software que usamos nosotros se usa para casos donde el código no funciona, por ejemplo. Eso es para darle una idea. Otro caso es, por ejemplo, ciberseguridad. Hay un laboratorio donde es Information Technology y se dictan o se recomiendan los estándares de cómo son los sistemas informáticos, cómo deberían ser para ser seguros frente a ataques de hackers, frente a problemas que van a venir con la computación cuántica y demás. O sea, es como que permea muchas de las partes de la vida diaria, digamos. Eso iba, como tú explicabas, estaba pensando yo, prácticamente nosotros vivimos, funcionamos, entramos a una casa, salimos de un edificio, nos metemos al carro, usamos las carreteras y todo esto ha necesitado que hayan ciertos estándares que tú dices, que tienen que usarse, ya sea el material que van a poner en una carretera, cómo van a construir un puente. O sea que todo esto, y estaba pensando, se me ocurría, digo, cuando tú mencionabas el medir una pieza que va a usarse que va a ir dentro de un automóvil o que va a ir dentro de una casa o qué sé yo,
Y yo dije, Home Depot. Hoy cada vez que yo voy a Home Depot, esto es un producto de standards, Claro. de National Institute of Standards. Claro. Y eso es para lo que tú dices, asegurarse que la sociedad que estamos seguros. Porque si no los tenemos, te digo, entonces prácticamente vamos a tener productos que son deficientes. Y eso es lo que muchas veces encontramos con edificios que se derrumban porque el material han usado materiales que no son, que no tienen los estándares. O han cortado, como dicen, esquinas y todo eso y qué sé yo más. Exactamente. NIST no hace las regulaciones, NIST más que nada hace recomendaciones. Y después hay asociaciones, por ejemplo, de ingenieros mecánicos, de ingenieros civiles, que son los que emiten estos estándares, que toda la gente que diseña edificios, por ejemplo, o diseña máquinas, se tiene que respetar, digamos. Sí. Pero en NIST se hace, la labor importante es hacer la investigación para poder dar las recomendaciones. Y prácticamente, tú mencionabas lo que es código, y eso es parte del vocabulario que se usa mucho, ¿no? Que si tú vas a hacer algo, eso tiene que estar dentro de código, o sea, it has to meet code. Eso significa exactamente. Up to code. Entonces, si no está ahí, te digo, y por eso las regulaciones, que tiene que haber alguien que está asegurándose que eso se implemente de manera para asegurarnos, para que haya seguridad para todos. Ahora mira, con lo que tú estudiaste, obviamente lo que has hecho es implementar la educación que tú estudiaste para poder encontrar el trabajo que tienes y tener el puesto en el instituto. Ahora, el punto que quiero conectar estoy conectando la educación y lo que es la labor que todos hacemos, ¿sabes? Los padres muchas veces cuando se comunican con nosotros, el hijo quizás se entera de que Marcos está trabajando en este lugar y está hablando de todas estas cosas que hace y el lugar que hace estas cosas. Entonces llega y dice, mira, mami, papi, yo quisiera estudiar esta cosa. Y entonces dice, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso, no? Entonces es de poner en práctica, como tú mencionabas anteriormente, el hecho de que el conocimiento es uno. Sí. ¿No? Y el otro es cómo vas a poner esto, cómo vas a implementar esto. Ahora, antes que se nos pase el tiempo, ¿cómo puede encontrar la comunidad el lugar donde tú trabajas? Bien. Bueno, pensando en los estudiantes, y una forma de los estudiantes poder meterse dentro de un ambiente donde se hace investigación como es NIST, donde la investigación en la gran mayoría es STEM, es a través de internships o a través pasantías o a través de programas de intercambio. Montgomery College tiene uno, podemos charlarlo en un minuto. A los estudiantes que estén interesados, yo les recomiendo que vayan a www.nist.gov y ahí vean cuáles son las áreas de investigación que se hacen. Bien. Es muy importante que se interioricen y vean qué les puede gustar y comunicarse con los grupos que están haciendo. Generalmente están los emails, teléfonos de la gente que maneja los distintos grupos que hacen esta investigación. Ahora, para los estudiantes, en términos de pasantías, por favor. Hay varias opciones. En realidad hay dos opciones de pasantía. Una es la que se llama la pasantía federal, que es una pasantía que le dicen Pathways, y es para gente, no solo para undergraduates, también es para gente que está en el high school o gente que ya está recibida. Fantástico, Gente que ya está recibida. Y generalmente la forma que funciona es uno debe aplicar a través de USA Jobs, que es un site. Hay requisitos, por supuesto, si uno está en undergraduate, en la carrera, bueno, piden requisitos de ser ciudadano o residente, requisitos de estar en buen standing con un colegio acreditado, y, de buen GPA, etc. Y lo importante es, me parece a mí, primero contactarse con cuáles son los grupos y después hacer las aplicaciones. La otra forma es la que se llama SURF, S-U-R-F, y es para estudiantes que están estudiando durante el año y en el verano tienen tiempo y pueden ir a hacer una pasantía. Es muy común eso en empresas y también en el NIST.
Ahí generalmente se aplica alrededor de febrero. Hay un cierto tiempo donde hay que aplicar. Sí. Y el tiempo son 2 meses de estudio. Uno puede ver en una lista de proyectos, uno puede aplicar A un proyecto específico. a un proyecto específico, o 2 o 3, Bien. y después si a uno lo seleccionan, lo llaman, y bueno, puede decir aceptarlo o declinar, Sí. y generalmente eso empieza a fines de mayo. Por ejemplo, nosotros ahora en mi grupo tenemos 2 surf students, y esos chicos trabajan en ciertas Directamente cosas, con ustedes. ciertos proyectos Sí. que son más chicos, que están pensados, digamos, Sí. para estudiantes, hasta el fin de julio, donde termina su pasantía. La otra opción es lo que se llama PrEP Program, y eso es un poquito distinto. Generalmente si hay un estudiante que está trabajando, por ejemplo, para el college lo puede tomar como un asistente de investigación o darle un cargo dentro del college, y lo que pasa es, hay una agreement, un convenio entre el college, por ejemplo, Sí. y NIST, donde NIST provee el dinero para el funding de ese estudiante que va a trabajar en el NIST. Ese se llama el PrEP Program, y NIST solo lo hace con son 5 o 6 universidades. Entre ellas está Montgomery College, la Universidad de Maryland, de George Washington University, Johns Hopkins, etc. Ahora, todas estas cosas, si te puedo, para terminar y para que los chicos sepan, todas estas cosas están online y los chicos pueden ir a un site de NIST y aprender más sobre ellas. El site es, si lo puedo leer, es www.nist.gov/careers/student-opportunities. Muy bien. Lo van a encontrar. Si van al site de NIST, lo pueden encontrar. Muy bien. Siguiendo. Y al respecto, comunidad, si ustedes van al sitio de Montgomery College, montgomerycollege.edu, hagan una búsqueda usando las siglas de NIST, que es NIST. Si ustedes entran esas siglas en la búsqueda, lo va a llevar directamente, lo va a conectar con el programa y los programas que está mencionando Marcos. Por favor, háganlo, porque lo que hace es que los estudiantes se van a enterar de que existen estas pasantías y pueden solicitarlas con tiempo. Ese es un beneficio muy grande para la comunidad. Eso de adquirir experiencia no tiene precio. Eso Sí. es fantástico. Sí. Marcos, ¿cuál es el mensaje que tú le envías a la comunidad que quieres que recuerden? Yo lo primero que digo es algo que siempre se me dijo a mí, y es que uno puede hacer lo que quiera de su vida. Si uno quiere estudiar y si ve que le gusta estudiar, perfectamente tiene que tener la oportunidad, y hay muchas oportunidades allá afuera, ¿no? Donde Sí. Se pueden conseguir fellowships, se pueden conseguir internships, se pueden conseguir formas de poder ir a la universidad y Sí. estudiar. Lo importante es tener motivación. Lo primero es tener motivación y vivir la vida con cierta intensidad. Es decir, vivir la vida de una manera donde uno busca ser lo mejor que puede ser. Si ustedes siguen eso, no les va a ir mal. Las puertas se abren. Sí. Lo he visto una y otra vez, digamos. Así que ese es mi comentario. Espero Fantástico. Mil gracias, Marcos, por venir a informarnos sobre ti y también el programa que ustedes ofrecen con el instituto. Te deseo lo mejor y gracias por tu generosidad y tu tiempo. Bueno, igualmente. Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias por invitarme. Estimados oyentes, recuerden que Montgomery College está aquí para ayudarles. Por favor, contáctenos, vayan al 240-567-5000, llámenos o visítenos en línea, montgomerycollege.edu. Mil gracias, la educación es la mejor herencia.